Licenciada, buenas tardes, le habla Maribel. Podemos continuar, licen, ya tenemos una buena cantidad de estudiantes conectados. Ya, gracias, Maribel. De nada. Continuamos entonces con el tema. Pasamos a lo que es el código deontológico para la profesión de enfermería. ¿Qué es el código deontológico? Es el Consejo Internacional de Enfermeras, que su sigla es CIE, que adoptó por primera vez un Código Internacional de Ética para Enfermeras en el año de 1953. Se ha revisado y reafirmado en diversas ocasiones, la más reciente en el 2005. ¿Ya? He estado averiguando también que ha habido una recientemente en el año 2012, pero que todavía no está bien estructurada, ya está como que en un estudio para ver si lo aprueban o no lo aprueban. Pero la que está así publicada, la más reciente, es la del año 2005. El código deontológico, como un preámbulo, decimos que los deberes fundamentales del personal de enfermería se dividen en la siguiente manera: para promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Todo esto está relacionado al cuidado de enfermería. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el cuidado de enfermería tiene que captar o tiene que ir abarcando lo que es la prevención de la salud, que lo hacemos generalmente en los primeros niveles de salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento del paciente. Son inherentes a la enfermería el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida y a la libre elección y a ser tratado con respeto. Como les decía anteriormente, desde un principio se ve en lo que es ética, lo que se habla acerca del respeto de los derechos de los seres humanos, incluido ahí están los derechos culturales, el derecho a la vida, el derecho a la libre elección y a ser tratado con respeto. ¿Qué pasa cuando existen pacientitos, generalmente en los puestos de salud en el área rural, que ellos tienen sus diferentes culturas y costumbres, ¿no es cierto? Ellos se van más a lo que es a lo tradicional, a sus hierbas, a sus remedios caseros, y como personal de salud nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No los vamos a rechazar directamente y a imponer y decirles que eso no sirve. ¿Qué haríamos o qué logramos al hacer eso? Hacemos que el paciente no quiera asistir a un centro de salud. ¿Ya? Como un ejemplo les doy siempre eso, lo del área rural, que ellos tienen sus diferentes formas, sus diferentes costumbres. Ellos se van más a lo que es lo tradicional, a las hierbas, a la medicina casera, y no quieren tanto así recibir el tratamiento, la terapéutica de la medicación, ¿no? De los antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, dependiendo la patología que ellos presentan, se van más a lo que ellos están acostumbrados. Y nosotros, como personal de salud, dice el código CIE que debemos respetar. ¿Para qué? Para que así podamos ayudar al paciente. Por ejemplo, en el área rural generalmente las señoras no quieren asistir al centro de salud a que sean asistidos en su parto. La mayoría son los que prefieren hacerlo en su casa, ¿no? ¿Qué hacemos como personal de salud del área rural? Hacemos pesquisas de mujeres embarazadas, hacemos pesquisas de niños que no tengan su vacunación completa, hacemos pesquisas del adulto mayor para que vayan recibiendo sus vitaminas. Ahí nos vamos enterando y vamos sabiendo
cuánta es la población del paciente que necesita asistencia, ¿no? En cuanto a las personas, mujeres embarazadas, para tener nosotros un censo y hacer el seguimiento de los partos que van a haber. Al hacer eso, nosotros vamos y les invitamos a que asistan al centro de salud, pero tenemos que tener la manera de cómo llegar hacia ellos sin que ellos se sientan, por así decirlo, rechazados o discriminados, o que rechacen a la atención que nosotros queremos brindar. Si ellos dicen, yo me voy a mejorar con esto, y ellos piensan que con los mates, la medicina tradicional, la medicina casera que conocen, se van a sentir bien, pues nuestra función y nuestro deber es respetar esa costumbre que tengan y orientar al paciente y decir, está permitido, puede llevar lo que usted quiera, y asimismo ser atendido en el centro de salud. ¿Cuántas veces no se han visto que las mamás, yo he visto en mi práctica en el área rural, que hay algunas mamás que al bebé recién nacido les dan matecitos de anís, de hierbas, ¿no es cierto? Diciendo que para que no están comiendo bien, que para que su estomaguito sea fuerte, y hablan en esa terminología, hablan las mamás del área rural. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál sería nuestra conducta ante ese comportamiento del paciente? ¿Qué piensan que nosotros como personal de enfermería tenemos que hacer? Licen, Respetar, orientar, dígame. me ha ganado Licen, eso también estaba por decir. Dígame, ¿qué me iba a decir? De que tenemos que saber respetar las tradiciones que ellas tienen, pero también sin evadir de explicarle cuáles fueran la, Consecuencias. sí, consecuencias, porque darle a un recién nacido es como si le estuviéramos contaminando, infectando, ¿ya? Y también de decirle de que, hacerle entender de que sí, efectivamente, a las personas mayores, muchos de sus medicamentos naturales son efectivos, ¿no, Licen? Pero es a larga, ¿cómo se diría? A largo A plazo, larga a larga data. duración, se podría decir, a largo plazo, a comparación de los medicamentos que se hacen tratamiento de 7 días, de 10 días, y que sería más pronta la recuperación de la persona, ¿no? Exacto. En eso de que dice que el bebé no puede, un recién nacido no puede consumir alimentación afuera de la lactancia materna, darle algún otro mate, alguna otra hierbita como ellos piensan. Es verdad, porque sabemos que el aparato digestivo del recién nacido, del bebé, se termina de desarrollar bien a partir de los 4 a 6 meses, ¿no? A partir de los 6 meses. En algunos cuatro meses ya están un poco más desarrollados que otros, que generalmente es a partir de los 6 meses. Entonces, cuando nosotros les recomendamos que es la alimentación complementaria, empezamos con papillas de a poquito, pero ellos no, ellos tienen esa costumbre y esa creencia de que sí les puede hacer bien un mate de manzanilla. No sé, he tenido la experiencia de ver de que les dan matecitos de hierbitas. Entonces nosotros podemos respetarlos de la siguiente manera, indicándoles de que sí es que les haría bien en ese momento, pero también puede tener sus consecuencias en unos días, ¿no? Que decirles que explicarles eso sobre que no está bien desarrollado todavía el aparato digestivo, que, que los pacientitos, los bebés no tienen una buena digestión todavía,
Entonces hay que ver la manera de cómo hacerles entender a los papás, a las mamás generalmente, para que puedan evitar esas cosas, ¿no? Pero no decirles de una manera torpe, de una manera brusca, de que eso no se hace. Al hacer eso, hacemos que ellos rechacen que asistan al centro o al puesto de salud. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Donde dice que son inherentes a la enfermería el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las culturas, el derecho a la vida, la libre elección, a ser tratado con respeto. En esto de a la libre elección, incluso puede ir un ejemplo de que algunas mamás deciden, ¿no? Tener un parto en su casa. En el centro de salud, en el área rural, nosotros, ¿cómo podríamos ayudar, colaborar? Asistiendo, no quieren ir, por alguna razón no quieren o le tienen miedo a ir al centro de salud. ¿Qué hacemos? Podemos ir a asistir el parto domiciliario, pero explicándole, ¿no? Diciéndole de que si se complicara podría haber alguna emergencia y no se tuviese a la mano lo que se necesitaría en cuanto a medicación. Tratar siempre de que ellos entiendan. Hay algunos casos de que ellos son completamente cesados, no quieren, entonces los respetamos y nosotros preparamos un material de primeros auxilios, un maletín de parto, de asistencia de parto y podemos atender en su casa. Ahí estaríamos respetando su libre elección, respetando sus derechos de sus culturas y les estaríamos tratando con respeto. En los cuidados de enfermería hay respeto y no hay restricciones en cuanto a consideraciones de edad, color, credo, cultura, discapacidad o enfermedad, el género, la orientación sexual, la nacionalidad, las opiniones políticas, la raza o condición social. Las enfermeras presentan servicios de salud a la persona, la familia y la comunidad, y coordinan sus servicios con los de otros grupos relacionados. Eso es lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Que nosotros como enfermeras tenemos que tener la capacidad de ser tolerantes con las personas, con los pacientes y respetar todo eso, ¿no? No tener discriminación, no tener diferencia. Tenemos que tratar de ayudar a todos por igual en cuanto a edad, color, credo. No tenemos por qué hacer diferencia entre unos y otros. Mientras más sepamos lo que es o lo practiquemos, lo que es este concepto que dice que no tiene que haber restricciones en cuanto a todo esto, edad, color, credo, raza, condición social, la atención al paciente va a ser mucho más efectiva, mucho más rápida. Los pacientes incluso logran a tener más confianza con nosotros, ¿no? De todo eso se trata. Eso entra mucho en la parte de lo que es ética, porque nos sirve hasta desde el principio de nuestra formación hasta cuando tenemos ya la responsabilidad de llevar adelante o de trabajar en un área que nos designan, ¿no? Entonces no hay que olvidarse de eso, de esa parte que como enfermeras nos compete tratar al paciente. Los elementos principales que ponen de relieve las normas de conducta ética son la enfermera y las personas, la enfermera y la práctica, la enfermera y la profesión, la enfermera y sus compañeros de trabajo. Lo que les decía en un inicio, que no solamente se trata ética de la forma de cómo se va a atender a un paciente, sino también está relacionado entre la enfermera y las personas, haciendo a un lado lo que es la parte de salud, la parte de los pacientes. Nosotros también tenemos relación con todo el personal de la institución donde trabajamos, ¿no? Nos relacionamos con el personal técnico, con el personal de aseo, con el personal de laboratorio, con el personal de
de limpieza con todos ellos. Entonces dice acá que la enfermera, como todo lo que habíamos visto anteriormente, el respeto, la igualdad, los derechos, todo eso lo tenemos que practicar también con las personas. ¿Y cómo tiene que ser la enfermera y la práctica? La enfermera y la práctica ya va enfocado a lo que es la atención netamente del paciente, ¿no? Cómo tenemos que practicar atender al paciente, cómo tenemos que ser en cuanto a la atención directa hacia el paciente. Cuando el paciente está internado, nosotros tenemos que tener esa capacidad, esa destreza de tratarlo bien, ¿no? De atenderlo bien desde el principio, desde su ingreso del paciente hasta cuando él se va a retirar del hospital con su alta médica. La enfermera y la profesión. Tenemos que ser muy profesionales en cuanto a lo que corresponde a nuestra carrera. Tenemos que saber cómo vamos a actuar en cada procedimiento, en cada cosa que se nos presente en nuestra institución de trabajo. ¿Cómo tiene que ser la enfermera con la profesión? Ya les había dicho que ustedes dentro de muy poco, cuando terminen la carrera, van a hacer un juramento. Entonces tienen que acordarse cuál ha sido el juramento que han hecho, ¿no? La enfermera y la profesión, es muy importante que ustedes sepan como profesionales cuáles son sus actividades, cuáles son lo que se les va a delegar en sus funciones, cuáles son las funciones que ustedes tienen que cumplir dentro de la institución donde trabajan. La enfermera y sus compañeros de trabajo. La enfermera y sus compañeros de trabajo, ya habíamos dicho al principio que tienen que ser, tienen que trabajar en equipo, tienen que tener compañerismo, tienen que ser uno solo, ¿no? Por así decirlo, una sola persona para ayudar al paciente. Si una no puede ayudar, tiene que ir la otra a colaborar. Generalmente, cuando existen pacientes que llegan en muy mal estado, pacientes para reanimación, una emergencia se vuelve una locura. Las que trabajan en emergencia deben saber, han debido ver, llega un paciente y todo el mundo corre a atender a ese paciente. Uno se encarga de poner la vía, el otro se encarga de poner en los electrodos, el otro se encarga de alistar los medicamentos. Si van a intubar al paciente, se encarga de alistar el carro de paro, de conectar al monitor al paciente. Otro se encargará de preparar el ventilador mecánico. Ahí están demostrando que están siendo un equipo, que están trabajando en compañerismo, y de eso se trata, que la enfermera y cómo tiene que ser la enfermera y sus compañeros de trabajo, ¿no? Porque los hospitales, por ejemplo, donde yo trabajo, en el servicio de emergencia está dividido por la sala de reanimación, la sala de observación, los consultorios, hay una sala de sutura, una sala de curación. A la sala de reanimación generalmente es una pequeña UCI, una pequeña terapia, donde llegan pacientes en parada cardiorrespiratoria, y cuando a mí me toca trabajar en ese sector, ya tengo 3 pacientes, me ingresa un paciente más. ¿Qué hacen mis compañeras? Corren a ayudarme, ¿no? Porque yo solita no voy a poder. O canalizo la vía, o pongo los electrodos, o preparo el ventilador. Yo sola no voy a poder. ¿Qué se hace en ese caso? Vienen las del consultorio, las de la sala de observación de mujeres, de varones. ¿Para qué? Para formar un solo equipo. Si ellas no vendrían a ayudarme, no vendrían a colaborar con esa emergencia, ¿qué haría yo? No tuviera la suficiente capacidad de abarcar con todo lo que es necesario para ese paciente. Entonces no realizaría mi trabajo al 100%. ¿Por qué? Porque no tengo 10 manos, ¿no ve? Solo tengo 2 manos y tengo que hacer
canalizar vía, tengo que preparar medicación, tengo que poner electrodos, conectar al monitor, tengo que armar el ventilador, yo solita no podría. Entonces trabajamos en equipo y así tienen que ser todos, ¿no? La enfermera, por eso dice que la enfermera y sus compañeros de trabajo. Entonces que la enfermera también tiene que ser así, con las personas en la práctica, la profesión y sus compañeros de trabajo. Ahí está lo que estaba diciéndoles, desglosado. La enfermera y las personas, la responsabilidad profesional primordial de la enfermera será para con las personas que necesiten cuidados de enfermería. Al dispensar los cuidados, la enfermera promoverá un entorno en el que se respeten los derechos humanos, los valores, las costumbres y creencias espirituales de la persona, la familia y la comunidad. La enfermera se cerciorará de que la persona reciba información suficiente para fundamentar el consentimiento que den a los cuidados y a los tratamientos relacionados. Es lo que le decía, ¿no? Cómo tiene que ser la persona, no solamente dentro del hospital, sino fuera del hospital. Tiene que ir... tiene que ser responsable, tiene que ser una persona que tiene que brindar cuidados, tiene que ser una persona que tenga bien claro lo que son los derechos humanos, los valores, las costumbres, respetar las creencias espirituales de cada persona, de su familia, de su comunidad. A eso se refiere en cuanto es a la enfermera y las personas. La enfermera también mantendrá confidencial toda información personal y utilizará la discreción al compartirla. Lo que había dicho una de sus compañeras anteriormente, que nosotros tenemos que ser discretas, ¿no? Al inicio de clase dijo una de sus compañeras que no tenemos, si alguien nos cuenta algo, no tenemos nosotros que publicarlo para el resto de las personas. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Por eso ahí dice claramente, la enfermera mantendrá confidencial toda información personal y utilizará la discreción al compartirla. Hay cosas que los pacientes le cuentan a uno, pero no es para que esta persona a la que se le ha contado vaya y le cuente al otro paciente, ¿no? Generalmente en el hospital siempre los pacientitos andan preguntando, ¿qué tiene ese señor, el de al lado? Y uno no le va a dar información, ¿no? De lo que tiene el paciente o de lo que el paciente le ha dicho. Por ejemplo, muchas veces mientras yo voy dando tratamiento, los pacientitos me van hablando, me van contando sus cosas. Llego a donde el otro paciente a dar mi tratamiento y me pregunta ese paciente, ¿no? Me dice, ¿y qué le decía ese señor? ¿Y qué le ha contado? Preguntan ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho ese cuidado, ¿no? De decir o de hablar lo que la persona nos confía, lo que el paciente nos confía a nosotros. La enfermera compartirá con la sociedad la responsabilidad de iniciar y mantener toda acción encaminada a satisfacer las necesidades de salud y sociales del público, en particular las de las poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son las poblaciones vulnerables? ¿Quiénes son las personas vulnerables dentro de la sociedad? Los niños, personas adultas mayores de la tercera edad. ¿Quién más? Está bien, los niños, personas mayores, el adulto Mujer mayor. embarazada, dice. Personas con discapacidad. Discapacidad. Exacto. Esa es la población vulnerable. Y nosotros como personal de enfermería tenemos que estar preparadas para lograr satisfacer las necesidades de salud de estas personas. Ya tenemos que saber hacer diferencia entre las personas vulnerables para ser atendidas más pronto posible. Tenemos que saber diferenciar quiénes son las personas vulnerables para saber dar el apoyo que se merecen con la rapidez que se merece cada persona.
Ya no podemos tratar de la misma manera a un niño que a un joven. Siempre va a tener prioridad el niño, ¿no es cierto? También con las personas embarazadas. Va a tener prioridad la mujer embarazada que una persona que no esté embarazada. Lo mismo con los adultos mayores. Siempre hay que tener prioridad con los adultos mayores que con una persona mucho más joven. Eso en cuanto a la atención que se le brinda a los pacientes, ¿no? La enfermera compartirá también la responsabilidad de mantener el medio ambiente natural y protegerlo contra el empobrecimiento, la contaminación y la degradación y la destrucción. En este caso, quienes actúan más son las colegas, las compañeras del área de centros de salud rural, ya las que abarca todo lo que es las provincias. Ellas tienen que estar capacitadas para ir dando campañas a la población en general, ¿no? Se hace en el área de salud pública, se lleva eso, lo que es las charlas a mujeres embarazadas, lo que es las capacitaciones para las personas en cuanto a lo que es recibir las vacunas, incluso se hace lo que es el saneamiento ambiental, se les habla del hacinamiento en las provincias cuando no tienen todavía alcantarillado, las casitas son de barro, son muy alejadas de la ciudad, son zonas muy dispersas, áreas rurales que están muy alejadas, no tienen a veces ni baño. Entonces, uno como enfermera, ¿qué tiene que hacer? Ahí dice, proteger la contaminación del medio ambiente, mantener el medio ambiente natural. Y para mantener el medio ambiente natural y proteger contra la contaminación, la destrucción de la naturaleza, ¿qué hacemos? Les enseñamos a hacer letrinas. ¿Ya? Eso se lleva en salud pública. Si lo han llevado o recién lo van a llevar, van a ver que hay en una parte de salud pública que les enseñan a cómo debe ser una letrina adecuada para las personas que viven en el área rural. Uno como personal de enfermería está capacitado para eso, les explica, siempre en compañía de la junta vecinal, pueden hacer una reunión y se les explica, ¿no? A ellos se les dice que pueden hacer una letrina para su baño y las personas entienden, ellos aceptan y todo lo que sea en beneficio para ellos siempre lo van a aceptar. De esa manera nosotros estaríamos ayudando y aportando a proteger el medio ambiente, la contaminación, la destrucción de la naturaleza. También se enseña lo que es el desecho de residuos, la clasificación de residuos, se los enseña bastante a los del área rural, incluso también aquí, ¿no? En los centros de salud se les da informe, incluso se hace afiches en tiempo de calor, en tiempo de lluvia, donde aparecen bastante los mosquitos. Para prevenir lo que es el dengue, zika, chikungunya, se hace eso, ¿no? Esas campañas de no tener agua estancada en sus casas, de no tener basura, de no tener llantas con agua, de que los platitos de los perros tienen que estar volcados, de que hay que lavar. Todo eso aporta mucho a lo que es el medio ambiente, ¿no? Mantener limpio el medio ambiente, conservar la naturaleza. La enfermera y la práctica. La enfermera será personalmente responsable y deberá rendir cuentas de la práctica de enfermería y del mantenimiento de su competencia mediante la formación continua. La enfermera mantendrá un nivel de salud personal que no comprometa su capacidad para dispensar cuidados. A esto se refiere que aparte de que, como les había dicho, cómo tenemos que ser en la práctica dentro de nuestra fuente laboral, también nuestras responsabilidades que tenemos que ir actualizándonos cada vez más, ¿ya? Tenemos que tener una formación continua, como aquí dice claramente, está
deberá rendir cuentas de la práctica de enfermería y del mantenimiento de su competencia mediante la formación continua. Eso quiere decir que una vez que ustedes se egresen de la carrera, terminen la carrera, es una responsabilidad y una obligación seguir formándose, seguir asistiendo a cursos, terminan la licenciatura, tienen que hacer un diplomado, una maestría, una especialidad, tienen que hacer cursos, inscribirse a los talleres que dan ahora, hay hartos talleres sobre charlas sobre el COVID. Hay bastante, hasta siempre hay para estudiantes, para médicos, para personal de enfermería, tienen que asistir. ¿Para qué? Para que sus conocimientos vayan avanzando cada vez más, porque la medicina no es como la matemática. La medicina es algo que va avanzando cada vez más. No es lo mismo. Un claro ejemplo del tratamiento de la tuberculosis. La tuberculosis hace tiempo era un solo esquema, ¿no? Ahora ya hay otro nuevo esquema. El nuevo esquema que incluso entra hasta antibióticos como la levofloxacina. Después hay medicamentos que todavía no se están utilizando. Se utiliza ya en pacientes que están completamente agravados, pero por suerte en Bolivia todavía no tenemos esos casos, pero ya en algunas partes del mundo sí están utilizando medicamentos que son mucho más fuertes, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, de hace tiempo a ahora, los medicamentos incluso van cambiando, van evolucionando. Es como lo del COVID, ¿no? Primero habían dicho que el virus era una cepa que iba mutando, mutando, mutando. Después ya estaban por encontrar la vacuna y el virus mutaba. Ya estaban por encontrar la vacuna y el virus mutaba. Entonces son ejemplos claros de que nosotros como personal de salud tenemos que actualizarnos, no quedarnos ahí. Seguir estudiando para ver en qué cambia la medicación, en qué cambia el tratamiento, cómo evoluciona cada enfermedad. A eso se refiere. También dice, la enfermera juzgará la competencia de las personas al aceptar y delegar responsabilidad. La enfermera observará en todo momento normas de conducta personal que acrediten a la profesión y fomenten la confianza del público. Al dispensar los cuidados, la enfermera se cerciorará de que el empleo de la tecnología y los avances científicos son compatibles con la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas. Lo que les decía, ¿no? Hay que ir actualizándose. ¿Para qué? Para ayudar al mismo paciente, para ayudar a que el paciente evolucione favorablemente. La enfermera cumplirá una función principal al establecer y aplicar normas aceptables de práctica clínica, gestión, investigación y formación de enfermería. Nuestra responsabilidad y nuestro deber también como personal de enfermería es capacitarnos mediante la investigación. Aparte de que hay varios cursos, varias charlas de capacitaciones sobre diferentes enfermedades, diferentes patologías, diferente tratamiento, también podemos hacerlo de manera individual mediante la investigación. Ahora que ya tenemos esa facilidad de acceder al internet y que ahí, por ahí pueden encontrar todo, entonces algo que ustedes no entiendan o que nunca hayan visto en su trabajo, anótense en una hojita y luego llegando a su casa revisan a qué se refería con eso, o qué quiere decir con eso, o para qué se utiliza ese medicamento que quizás ustedes no hayan visto nunca antes. Y ya para una siguiente oportunidad ustedes ya van a estar más preparados, ¿no? Van a estar más prácticos, más adiestrados con lo que es la medicación o las patologías también.
La enfermera contribuirá activamente al desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales basados en la investigación. La enfermera, a través de la organización profesional, participará en la creación y mantenimiento de condiciones de trabajo social, económicamente equitativas y seguras en la enfermería. ¿Cómo tiene que ser la enfermera y sus compañeros de trabajo? Lo que hemos hablado desde el principio, ¿no? Que tienen que tener compañerismo, trabajar en equipo, ayudarse el uno al otro, ser tolerantes entre unos mismos. Aquí dice que la enfermera mantendrá una relación de cooperación con las personas con las que trabaje en la enfermería y en otros sectores. La enfermera adoptará las medidas adecuadas para preservar a las personas, familias y comunidades cuando un compañero u otra persona ponga en peligro su salud. Lo que les decía, ¿no es cierto? Que tenemos que estar bien preparados para saber cómo va a ser nuestra relación en cuanto a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que ser empáticos, tenemos que tener compañerismo, tenemos que tratar de ayudarnos, y no solamente entre compañeros, también con las familias de nuestros compañeros, con las personas que estén en peligro de salud también, dicen, ¿no? A eso se refiere. Un ejemplo, ahora que tanto estamos viendo este nuevo virus que es el COVID, en esta parte de acá abajo dice, la enfermera adoptará las medidas adecuadas para preservar a las personas, familias y comunidades cuando un compañero u otra persona ponga en peligro su salud. Se refiere a que nosotros como personal de salud, como personal de enfermería, al trabajar con nuestros compañeros, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos unos a otros. El ejemplo que les estaba poniendo con esto del COVID es que si por decir en mi turno, en la mañana ingresa un paciente que es COVID positivo, ¿cuál va a ser mi función en cuanto a mi compañero que va a entrar en el turno de la noche? Que él no sabe que ese paciente es COVID. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer al pasar el turno? Comunicar al turno entrante de que nuestro paciente está si es que ya tiene su laboratorio con COVID o algún otro tipo. No solamente vienen pacientes con COVID, sino también pacientes VIH positivos. Exacto, los pacientes con VIH positivos, pacientes con tuberculosis, a veces los pacientes con COVID salen, su laboratorio, su prueba de antígeno sale negativo. Su tomografía se ve que está limpia, no tiene infiltrados y aparentemente no es COVID, pero sale su PCR y resulta que es paciente COVID, ¿no es cierto? Nosotros nos enteramos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aislar al pacientito y decir, comunicar a todos los compañeros que están ahí, que lo van a atender, que se protejan, ¿no? De la manera correcta, que utilicen las medidas de bioseguridad. ¿Para qué? Para protegerse. Ahí estaríamos protegiendo a nuestros compañeros y a sus familias. ¿Por qué? Porque ellos pueden llevar la enfermedad a su casa. Entonces, si nosotros no comunicamos o no hacemos una buena información en el pase de turno, no estaríamos cumpliendo con esto de lo que es la comunicación, ¿no ve? También en los pacientes con VIH, tiene razón su compañera, porque existen casos en que ha habido accidentes de tipo laboral que se han pinchado con la misma aguja que han utilizado en el paciente VIH positivo. Y eso es un trauma porque han tenido algunas colegas que iniciar el tratamiento retroviral por un mes y dice que no es muy agradable esas tabletas, tienen muchas, sus efectos secundarios son muchos, ¿no? Les produce ansiedad, les produce diarrea, les produce náuseas, vómitos.
sus cefaleas intensas, incluso tienen una colega que tuvo que recibir el tratamiento retroviral por un accidente laboral. Ella me contaba, me decía que sentía por las noches una desesperación de que como que alguien le iba a seguir. O sea, ella tenía ansiedad, tenía desesperación y no podía estar sola. Entonces hay que ver todo eso, ¿no? Hay que comunicar bien. De esa manera nosotros estaríamos protegiendo a nuestro compañero y por ende estamos protegiendo a la familia de nuestros compañeros. Lo mismo pasa con los pacientes que tienen tuberculosis. Algunos son asintomáticos y llega a su laboratorio, les piden un laboratorio de BK porque tal vez presentan alguna tos, y ya uno por sospecha o porque tiene algo de clínica les solicita y sale positivo. Hay que comunicar al turno entrante o a los compañeros que van a realizar contacto con ese paciente, que van a realizar procedimientos. Hay que informar, ¿no? de qué es su diagnóstico de ese paciente. ¿Para qué? Para que el compañero se proteja, se cuide y así cuide también a su familia. Esa es la manera de cómo tiene que trabajar un personal de enfermería con sus compañeros de trabajo. Estos son enfermeras y enfermeros de México. Eso lo vamos a pasar, ya esto es más amplio. Lo vamos a pasar y vamos a ir directo a lo que es los registros de enfermería, las consideraciones ético-legales. Sobre el secreto profesional, ahora vamos a hablar sobre qué es el secreto profesional. Aquello que jamás debe trascender, lo dijo Diego Gracia. El compromiso, la promesa o el pacto táctico de no divulgar lo conocido durante el desempeño de una profesión, lo dijo Pilar Arroyo. Lo que decían una de sus compañeras, cuando hay el secreto profesional, si es que un paciente nos confía algo a nosotros, si es que tuviese alguna enfermedad y nos dice que no lo divulguemos, nosotros tenemos que respetar eso. Eso entra en lo que es el secreto profesional. No podemos ir divulgando lo que un paciente nos cuenta a nosotros, nos dice lo que tiene en su enfermedad, no podemos decir a todos, ¿ya? Por algo es secreto profesional. Y en un ejemplo de esto podemos ver en los pacientitos que tienen alguna enfermedad terminal. El paciente está consciente de que tiene esa enfermedad, pero por no lastimar a su familia, por no preocuparlos, ellos deciden de que no se les diga. ¿Cuál es la postura en este caso? Que cuando el paciente decide de que su familia no se entere, pues tenemos que respetarlo porque eso es un secreto profesional. No podemos decirlo mientras el paciente así no lo permita. ¿Ya? Aquí dice elementos del secreto enfermero, la propia naturaleza de la enfermedad, como les decía, mental, venérea, etcétera, y las circunstancias que concurran en la enfermedad que si se conociesen podrían perjudicar al paciente. ¿Qué quiere decir con esto? ¿En qué casos ustedes creen que sí se debe avisar al familiar el diagnóstico, la patología del paciente? En caso de muerte, Lice. En caso de que, exacto, en caso de que un paciente esté en la etapa terminal, ¿no? En caso de que el paciente esté en la etapa terminal, que ya prácticamente está desahuciado, ahí sí se puede avisar al familiar, ¿no? Hay que preparar al familiar, tiene que informarle, tiene que comunicarle lo que va a suceder, ¿no? También dónde se debe avisar o dónde se debe comunicar al familiar
cuando el paciente tenga una enfermedad mental. Por decir, hay pacientes que tienen algún paciente que tenga algún retraso mental, paciente que no esté consciente, paciente que esté desorientado. Entonces hay que avisar al familiar el diagnóstico del paciente, ¿no? Si la enfermedad es venérea, lo correcto es que se avise al familiar más cercano. En este caso será el esposo o la esposa. A veces muchos pacientes no quieren que se les avise, pero lo correcto es avisar para proteger a la otra persona, ¿no? Para orientar cómo va a ser de ese momento en adelante su manera de vida para protegerse. Entonces, hay casos en los que sí se mantiene el secreto profesional y hay casos en los que no se puede mantener y sí o sí se tiene que decir o se tiene que informar al paciente. La confidencialidad, entendida como el derecho a controlar información sobre uno mismo, es pues cuando un derecho a la autonomía y la libertad personal respecto a su intimidad y su privacidad. Obliga a los profesionales de la salud a mantener informado al paciente de todo aquello que tenga que ver con él en reconocimiento del derecho que tiene a controlar la información sobre sí mismo. ¿Ya? Entonces, esto se refiere a que nosotros tenemos que brindar la confidencialidad plena al paciente. Si el paciente está consciente, orientado, sabe lo que está sucediendo y él no quiere que se comunique a los demás, se lo respeta. Pero en caso de que el paciente no esté consciente, no esté orientado, sea un paciente desorientado, que haya convulsionado, que tenga alteración del estado de conciencia, sí se comunica al paciente. A eso se refiere, ¿ya? Secreto y confidencialidad, lo que habíamos dicho, el secreto señala una obligación del profesional de la salud y la confidencialidad indica un derecho del usuario. Son dos caras de la misma moneda, cuyo valor es la intimidad, la privacidad y el respeto de las personas a su autonomía y a su libertad. Como les decía, si el paciente decide guardarlo como un secreto profesional y como confidencialidad, la patología, la enfermedad que tiene, se lo respeta. Pero si es un caso extremo que sí o sí el familiar tiene que enterarse, pues hay que decírselo, ¿ya? Hay que informarle y hay que avisarle. Y hay que decir al paciente que eso no puede esconderlo, no puede ocultarlo para él solo. Siempre tiene que enterarse el familiar, tiene que saber la enfermedad que tiene para que él mismo le ayude con lo que es su tratamiento y su evolución. La exigencia ética de humanizar la relación con el paciente constituye un reto para los profesionales de la salud y en especial para el personal de enfermería. No se puede perder de vista que las confidencias hechas han sido en virtud de nuestra profesión y con fines curativos y por tanto han de ser inviolables como salvaguarda de los derechos humanos, los registros de la perspectiva ética que tienen que ver con el derecho de los usuarios, ¿no? A tener la información por secreto de todas las acciones que llevamos a cabo, el derecho de los usuarios a la intimidad, confidencialidad, los pacientes que son usuarios, ¿no? Porque están recibiendo una atención por parte de nosotros, tienen todo ese derecho. Tienen derecho a la intimidad. Si ellos no quieren, no se los dice. Tienen derecho a la confidencialidad, tienen derecho a contarnos y que nosotros protejamos lo que nos han contado. Tienen derecho al secreto profesional, a que nosotros mantengamos en secreto. Y la obligación de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y la obligación de contribuir al desarrollo profesional es por parte de nosotros. La obligación de nosotros es guardar el secreto profesional, guardar la confidencialidad que ellos han tenido con nosotros
porque es un derecho más que ellos tienen, tanto como pacientes como también persona humana, ¿no? Viendo fuera de lo que es el ámbito hospitalario. Conclusiones. La ética y la deontología para la profesión de enfermería a través de un código deontológico son una guía para actuar sobre la base de los valores y necesidades sociales. La deontología, dice, junto con la ética, son la base para la base de los valores y necesidades sociales de las personas que nosotros como personal de enfermería tenemos que respetar. En el código deontológico, este dicho código solo tendrá significado como documento vivo si se aplica a las realidades de la enfermería y de la atención de salud como sociedad cambiante. Dice que dentro de la deontología hay un código que se maneja para tratar a lo que es el personal, ¿no? Los pacientes, pero solamente se aplica esto cuando las realidades de la enfermería y de la atención de salud como sociedad son cambiantes. Hay que ver la manera también de que cambien, ¿no? Hay que tratarlo de hacer de este código que vaya cambiando. Hay un tema que lo vamos a ver que es el código CIE. Ahí muestra qué es lo que los pasos que se tiene a seguir para cumplir con estas normativas, ¿ya? Son códigos que salen como un anillado, como un texto más o menos, donde ahí está todo lo establecido sobre la relación ética paciente-enfermera. Y esos códigos son aprobados en una reunión, no se los da así por así, no va uno, lo escribe y ya todos tienen que cumplirlo, no. Se analiza para ver la relación del paciente-enfermera, paciente-familiar, enfermera familiar del paciente, compañeros de trabajo, todo eso lo ponen en un documento. Son aportes de cada persona que lo van diseñando para ver si lo van a cumplir o lo van a modificar o no lo van a cumplir en cuanto a lo que respecta ética. Ya, pero eso no es un código o no son códigos que se lanzan así por así, sino que tienen que ser aprobados. Ya de lo que les mencionaba que hubo el código CIE, lo más reciente que lo que se tiene escrito es de la gestión 2005 a lo que están sacando a la gestión 2012, ha debido haber ya alguna variación. No varía por completo, pero sí en algunas cosas, ¿no? Viendo siempre y cuando la evolución que ha habido en la conducta de los pacientes, en el ambiente laboral que se han debido realizar, sacan como una estadística, como un ejemplo de diversos lugares y lo hacen como si fuese uno solo. Así es que esos códigos tienen que ser aprobados y eso nos sirve para la relación que tenemos nosotros con los pacientes, ¿ya? Para lograr su finalidad, el código ha de ser comprendido, asimilado y utilizado por las enfermeras en todos los aspectos de su trabajo. Debe permanecer al alcance de los estudiantes y las enfermeras o a lo largo de sus estudios, de su vida de trabajo. Eso se va después de que sacan las conclusiones, después de que realizan los códigos de ética en los pacientes, eso se lo debe dejar, dice, en anillado o en un libro escrito al alcance de todo el personal de salud, para que ellos puedan ver cuáles son las funciones que tienen que cumplir respetando los principios éticos de los pacientes y del personal de trabajo. El valor de los cuidados se apoyan en una ética de enfermería tendiente a proteger y respetar la dignidad humana,
de las personas que reciben atención de salud. Se consideran los cuidados en la relación enfermera-paciente como un compromiso hacia ciertos fines que lo beneficien. Lo que les decía, ¿no es cierto? Esos códigos dice que se consideran los cuidados en la relación enfermera-paciente para hacerlo como un compromiso hacia ciertos fines que los beneficien. Esos códigos tienen que ser beneficiados no solo hacia los pacientes, sino también hacia el personal de salud. ¿Para qué? Para que podamos dar una mejor atención al paciente. Cuando la enfermera le dice la verdad al paciente y le da la información requerida, le ayuda a la toma de decisiones respecto al cuidado de la salud que necesitan y decide aceptar. Le afirma su valor como persona en vez de objeto y le comunica la individualidad de los cuidados de enfermería que le ofrece. Este enfoque identifica una base moral para la ética del cuidado de enfermería. Todo esto, la enfermera tiene la obligación de atender, como dice ahí, al paciente utilizando siempre la verdad. ¿Para qué? Para ayudar al paciente a mejorar tanto en su estabilidad emocional como en su condición física, ¿no? Que va avanzando la enfermedad. A eso se refiere, ¿ya? Que la enfermera tiene que siempre tratar de hablar con la verdad, de comunicarse y apoyar tanto al paciente como al familiar en base a lo que es la verdad. Si la atención de enfermería se centra en el valor, en la dignidad de la persona, en sus necesidades y derechos y no en la enfermedad y las tecnologías de diagnóstico y tratamiento, esta tiene su verdadero sentido y la persona se siente cuidada porque se hacen evidentes los elementos de la ética del cuidado, la interacción, el conocimiento, el deber profesional y la fuerza moral. Aquí dice, ¿no? Que si se aplica todo lo que habíamos visto, la interacción, el conocimiento, el deber profesional, la fuerza moral, la evolución para el paciente es más favorable. Sugerencias del CIE, este es el Código Internacional de Enfermerías, que con este código, lo que les había dicho, que en este código se anota todo lo que se va a mejorar en cuanto a ética para la atención del paciente. Aquí dice, las enfermeras y estudiantes de enfermería pueden estudiar las normas de cada elemento del código. Antes de que se apruebe este código, se hace una reunión donde lo tienen que aprobar, donde tienen que ver si está bien o si está mal, donde analizar si va a funcionar o no va a funcionar antes de publicarlo. Y a este código tienen acceso y pueden estudiar estudiar las normas de cada elemento del código. Pueden tener acceso y estudiar las normas de cada código de este elemento, quienes las enfermeras y estudiantes de enfermería, ¿ya? Reflexionar sobre lo que cada norma significa para cada uno. Como les decía, tienen que primero analizar, reflexionar, pensar cómo puede aplicarse la ética en el ámbito de la enfermería propio, en la práctica, en la formación, en la investigación o en la gestión. Lo que les decía, ¿no es cierto? Antes de lanzar todo esto, primero se estudia, no se escribe así por así. Primero hay que estudiar, analizar, ver si va a funcionar, si no va a funcionar, todo en cuanto se refiere a ética para el trato del paciente y la enfermera. Dialogar sobre el código con los compañeros de trabajo y otras personas. Esto significa que también no solamente está incluido acá lo que es el personal de enfermería, también pueden aportar algunas opiniones, algunos conocimientos el personal de salud, que vienen a ser el personal de laboratorio, el personal de
puede ser el personal médico, el personal de rayos X, técnicos, pueden sugerir, ¿ya? Se les informa, se los invita a analizar cuáles son los códigos que se quiere aprobar y ellos pueden participar, pero ellos no pueden decidir, pueden solamente opinar. Por eso dice, se puede comunicar a las personas. Utilizar un ejemplo concreto de la experiencia para identificar los dilemas éticos y las normas de conducta estipuladas en el código, identificar la manera en que pueden resolverse los dilemas. Para todo eso es este código, ya para ayudar a solucionar los problemas también, para trabajar en grupos para que la toma de decisiones éticas sea clara y llegar al consenso sobre las normas de conducta ética, colaborar con la Asociación Nacional de Enfermeras del país, compañeros de trabajo y otras personas, ¿ya? ¿Pueden ver la pantalla? Listen, ha salido varias imágenes. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya. Lo que les decía, ¿no? Trabajar en grupos para que la toma de decisiones éticas sea clara y llegar a un consenso sobre las normas de conducta ética. Colaborar con la Asociación Nacional de Enfermeras de un país, compañeros de trabajo y otras personas para aplicar de manera continua las normas éticas en la práctica, la formación, la gestación y la investigación de la enfermería. Estos códigos se reúnen por países, ¿ya? Por países, por ciudades. De una ciudad sacan un determinado número de representantes de diferentes ciudades y lo conforman como representantes de un solo país. Puede ir de Cochabamba, pueden ir unos 5, de Santa Cruz unos 5, de Oruro unos 5, de La Paz, así, de los diferentes departamentos. ¿Para qué? Para formar como uno solo, ¿ya? Como país. Y es ahí donde se realiza este tipo de códigos, para que se vayan analizando, se vayan aprobando y se lo vayan publicando una vez de que ya esté todo el trabajo aprobado. Se lo publica recién para que se vaya distribuyendo a los diferentes centros de salud, hospitales y tengan como guía para ver cuáles son las conclusiones a las que se ha llegado en esa reunión y cuáles son los códigos que se ha establecido para que nosotros como personal de salud cumplamos en cuanto a la atención ética y moral que tenemos que tener con los pacientes. A eso se refiere, es el primer tema de la materia. En realidad ahí están dos temas, pero que lo hice como uno solo para que vaya de forma corrida, para no hacerlo amplio, porque son amplios los temas, ¿ya? Si lo hacemos por partes separadas, si lo hacemos por tema, o sea, nos estaríamos ampliando más y no tendríamos tiempo para los demás temas. Entonces, este sería el primer tema de la materia. Ahora quiero ver si han entendido, qué dudas tienen, si hay algo que no les ha quedado claro, pueden preguntar. Hola. ¿Ha quedado todo claro? Sí, Licen. ¿Alguna pregunta, alguna experiencia que quieran compartir?
alguna duda que tengan de todo el tema. Y en la parte de los principios, ¿les ha quedado claro los 12 principios de enfermería? Que es lo más importante que me interesa que a ustedes se les quede de esta materia. Licen, va a disculpar, no he podido estar, se ha cortado mi internet. ¿Será que nos puede explicar sobre los 12 principios otra vez, por favor? Sobre los 12 principios. Ya. Vamos a ver los 12 principios ahorita. Licenciada, ¿podría subir esas diapositivas al Classroom para que lo podamos repasar? Sí, se los voy a pasar. Ahí está. Los 12 principios era lo que no había entendido porque se había cortado su internet, ¿no es cierto? Sí, Licen. Ya. Les había dicho a sus compañeras que esta es la parte que más me interesa que aprendan de la materia, porque es la clave para que ustedes puedan desempeñarse en su área laboral. La parte principal de la ética son o está relacionada en base a estos 12 principios, ¿ya? Que son el valor fundamental de la vida humana, la beneficencia y no maleficencia, el terapéutico de su totalidad, el doble efecto, la justicia, autonomía, confiabilidad, solidaridad, tolerancia, privacidad, veracidad y fidelidad. En cuanto al valor fundamental de la vida humana, habíamos dicho que nosotros como personal de enfermería tenemos que valorar lo que es la vida humana, que para nosotros lo más importante es salvar la vida de los seres humanos, ¿ya? Como dicen, el valor de una vida humana no tiene precio. Entonces, en cualquier parte, en cualquier sentido que ustedes se presenten en su lugar de trabajo, siempre tienen que actuar en base a eso, ¿no? En base a este principio, que es el valor fundamental de la vida humana. Tenemos que darle el valor que se merece a la vida humana. Por eso salvamos vidas, por eso hacemos todo lo posible para que una persona pueda seguir viviendo y esté en mejor condición, ¿no? A eso se refiere el valor fundamental de la vida humana. Ayudar a las personas que están en peligro, ayudar a salvar al ser humano, esa es nuestra función. Por eso está en primer lugar de los principios, en el primer lugar de los 12 está el valor fundamental de la vida humana. El otro principio es la beneficencia y no maleficencia. Habíamos dicho que se refiere a lo bueno y a lo malo, ¿no? Hacer algo bien, pero que también al mismo tiempo tendría algo malo. Un ejemplo, ¿quién me puede dar de beneficencia y no maleficencia? Para repasar. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan lo que hemos hablado de la beneficencia y no maleficencia? O un ejemplo que hayan visto en su trabajo relacionado a esto. Como beneficencia, Licen, será de que tenemos que cumplir el tratamiento que se le da al paciente a pie de la letra. Y la maleficencia sería de que a veces
como antes habían los cambios y bastante paciente, ¿se nos podría ir algún medicamento? ¿Algo así? Que no Mm, estuviéramos cumpliendo el tratamiento que se ha destinado al paciente. quiere decir usted, en beneficencia estaría el tratamiento completo que le podemos dar al paciente y en no maleficencia podría estar que estaríamos olvidando de algún tratamiento, de alguna medicación. Sí, Sí, parecido, ¿no? Tiene razón su compañera porque en lo beneficencia está hacer el bien, ¿no? Hacer beneficencia, actuar para hacer el bien al paciente, ahí estaría entrando en lo que es administrar el tratamiento también, pero más abajo hay la terapéutica de su totalidad. Eh, Eso puede ser en beneficencia, también tiene razón su compañera, tratar de dar la medicación o dar la medicación completa al paciente y en la no maleficencia quizás no cumplir con la medicación completa, ¿no? Sería ser algo bueno y algo malo, pero siempre y cuando exista alguna, para hacer la no maleficencia, que no sea voluntario, digamos, ¿no? Por ahí por algún motivo nos olvidamos o por algún motivo pasa algo que vaya en contra de lo bueno que estamos haciendo, ahí sí es aceptable lo que sería la no maleficencia. El terapéutico de su totalidad o en su totalidad habíamos dicho que se refiere al tratamiento completo que debe recibir el paciente, desde el tratamiento, desde la administración de medicamentos, el seguimiento de la dieta que el paciente tiene que seguir, desde el, incluso entra aquí hasta el aseo y confort que debe recibir un paciente y asimismo entra lo que es la parte psicológica y emocional del paciente, ¿no? Para que un paciente reciba su tratamiento completo, su terapéutica en su totalidad, como dice, no solamente es basarse en la administración de medicamentos, sino también entra lo que es la parte afectiva, la parte emocional, porque los pacientes, tanto como medicación, también necesitan lo que es la parte afectiva para que ellos puedan salir adelante de su enfermedad. El doble efecto habíamos dicho que es algo que, algún procedimiento o algo que se realice con un fin de hacer bien al paciente, pero al mismo tiempo tendría su contraindicación, ¿no? O tendría su, ¿cómo se puede decir eso? Su parte negativa. Habíamos dado de ejemplo el comunicar al paciente sobre su diagnóstico, estaríamos haciendo algo bueno porque le estamos informando sobre lo que el paciente tiene y el doble efecto sería que el paciente o los familiares del paciente rechacen a lo que se les va a comunicar, rechacen al diagnóstico que se le ha informado que tiene el paciente, ¿no? Entran los familiares y el paciente entra en negatividad y dice, no, no es cierto, o voy a probar otro médico, voy a ir a otro hospital a ver qué me dicen. Entonces ahí entraría el doble efecto. Hacemos bien al informarles, pero también eso tiene su doble efecto, que sería el rechazo del paciente. La justicia. Habíamos dicho que para nosotros no tiene que haber prioridad en cuanto paciente a paciente, que todos los pacientes son iguales para nosotros. A todos tenemos que tratar con igualdad, ¿no? Para que sea justo lo que el paciente va a recibir, para que el paciente tenga justicia en lo que va a recibir. El ejemplo más claro que les daba es en cuanto al cuando un paciente va, hace una fila larga para ser atendido en un hospital público o en un centro de salud, incluso creo que van a dormir, amanecen por agarrarse una fichita para su consulta
y después viene una persona que es conocido, amigo, familiar de uno de los funcionarios de ahí, y ¿qué hace? Pasa en primer lugar que la persona que fue y se sacrificó, hizo su fila por la ficha. ¿Qué estaríamos haciendo ahí? Estaríamos haciendo una injusticia, ¿no? Porque no estamos siendo justos con el paciente que se ha sacrificado por ir a dormir y agarrar su ficha para una consulta médica. A eso se refiere lo que es la justicia, ¿ya? La autonomía. Habíamos dicho que la autonomía es respetar al paciente tal y cual es el paciente. Cómo el paciente tiene su manera de pensar, tiene su manera de ser, tiene su manera de expresarse, y nosotros tenemos que respetar, esa es respetar la autonomía del paciente. Ya cada paciente es autónomo, cada paciente es único, no todos los pacientes son iguales. La confiabilidad, habíamos hablado de que la confiabilidad se trata en lograr que el paciente confíe en nosotros, ganarnos la confianza del paciente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudar de mejor manera al paciente, ¿no? Para su recuperación. Si un paciente confía en nosotros, es mucho más fácil que nosotros podamos cumplir el tratamiento terapéutico de totalidad, como más arriba dice, ¿no? Si el paciente confía en nosotros, para nosotros es más sencillo llegar al 100% de atención al paciente. La solidaridad. Tenemos que ser solidarios con el paciente, especialmente con los pacientes de bajos recursos que a veces no tienen dinero para cumplir con su medicación completa. Entonces nosotros tenemos que hacer lo posible por ayudar, ¿no? Hay que movilizarse un poquito en cuanto a conseguir el tratamiento que el paciente va a recibir. Tenemos que darnos la manera, ver la forma de cómo podemos ayudar al paciente para que él pueda recibir su medicación. Había dado un ejemplo de que si un pacientito no tiene el recurso económico para cumplir con su receta, digamos, generalmente la receta se entrega por la mañana y a veces no tienen. Entonces nosotros tenemos que ser solidarios y ayudarlo buscando, quizás tenemos muestras médicas, quizás hay algunos pacientes que incluso regalan cuando se van de alta, regalan su medicación, regalan pañales y dicen lo dejo para otro paciente que necesite. Entonces nosotros ser solidarios y buscar ese medicamento que tenemos de reserva y proporcionar al paciente que no lo tenga. De esa forma estaríamos ayudando y siendo solidarios también con los pacientes. Otro principio es la tolerancia. Aquí sí habíamos dicho que la mayoría nos equivocamos porque somos poco tolerantes. No ayudamos como deberíamos ayudar. No tenemos la paciencia de ser más, como les digo, la paciencia de ser más considerados con nuestros compañeros de trabajo, con los pacientes. No somos intolerantes, o sea, todo lo queremos hacer rápido, todo queremos hacerlo a nuestra conveniencia o a nuestro gusto o a lo que a nosotros nos parece mejor. Ahí estamos violando lo que es tener tolerancia al paciente o al compañero de trabajo también. La privacidad, habíamos hablado que hay que tener mucho en cuenta lo que es la privacidad en el momento de atender al paciente. Hay que cuidar el pudor del paciente, ¿no? El pudor del paciente, hay que cuidar que el paciente se sienta bien, que cuando se va a realizar algún procedimiento al paciente, nosotros cuidemos eso de su privacidad. Cuando vayamos a realizar la colocación de técnicas invasivas como son las sondas vesicales, generalmente los pacientes es donde más pudor sienten, ¿no? Tienen vergüenza, como que no quieren, rechazan. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Primero, orientar siempre al paciente, informar el procedimiento que vamos a realizar, por qué lo vamos a realizar y
cuidar su privacidad utilizando siempre biombos en caso de que sea un hospital que tenga una sala común donde hay varios pacientes. Podemos utilizar la ayuda de biombos para proteger la privacidad del paciente. En caso de que sea una clínica ya es más fácil porque en las clínicas tienen mayor, sus salas de los pacientes son individuales, tienen más accesibilidad a tener una buena privacidad, ¿no? Entonces a eso se refiere en cuanto a lo que es la privacidad. La veracidad se refiere a hablar siempre con la verdad, ser honestos con el paciente, ser sinceros con el paciente, con los familiares del paciente, decirles lo que realmente está pasando, decirles lo que va a suceder en caso de que algún paciente no traiga su medicación. A veces preguntan, ¿no?, los pacientes, ¿y si no le compro esto, igual se va a mejorar? Y a veces uno por pena le dice, sí, no importa, no estaríamos haciendo un mal. Siempre hay que decirles sí. Si es que cumple con su medicación completa, es más fácil que se recupere el paciente. Si es que trae su medicación completa, el paciente va a recuperar mucho más rápido y su recuperación va a ser más efectiva. No mentir al paciente, ¿no? Tampoco hay que ser, pero torpes. A veces uno es torpe al responder y el paciente ya de por sí se siente mal. Entonces, hablamos con la verdad, pero cuidando siempre los sentimientos del paciente, ¿no? Tenemos que ver la forma de cómo llegar hacia el paciente. La fidelidad se refiere en cuanto a que nosotros como personal de salud tenemos que ser fieles con nuestra profesión, fieles con nuestro trabajo, con lo que nos estamos desempeñando, fieles con el paciente. Les había dicho como un ejemplo, es la amistad. Uno cuando tiene una amistad sincera, tiene una mejor amiga, un mejor amigo, siempre trata de cuidar esa amistad, ¿no es cierto? Trata de ser fiel a la amistad, trata de que la amistad perdure. Entonces es lo mismo. Nosotros tenemos que cuidar nuestro trabajo, tenemos que cuidar a los pacientes, tenemos que ser fieles y entregados a lo que es el servicio de enfermería con cada paciente. Esos son los 12 principios de enfermería, es la parte central de lo que es la materia de ética. En base a estos 12 principios se arman los demás temas y van a ver que en los diferentes temas van a seguir entrando estas palabras, ¿no? Doble efecto, justicia, autonomía, van a seguir entrando. Es la parte principal y como les decía al principio, de estos 12, a mí me gustaría que por lo menos unos 3 principios se les quede así para siempre y en el momento que ustedes estén ejerciendo su profesión, se acuerden y lo apliquen, que lo practiquen, que lo pongan en práctica con sus pacientes, con sus compañeros de trabajo, con la familia de los pacientes donde vayan a realizar su trabajo. Eso es lo que habíamos hablado en cuanto a los principios de enfermería. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que no hayan entendido para finalizar la clase? Sí, Lisen, ¿se entendió? ¿Se entendió bien? Sí, Lisen. Ya. Entonces, ¿sí? Ya, entonces esta sería la primera clase de la materia de ética. Nos vemos el siguiente sábado. Si no tienen más preguntas, pueden ir a almorzar, a descansar y las que tienen turno, alistarse para su turno. Ya, Lisen, nos vemos el próximo sábado. Gracias.
Licen, disculpe, ¿va a haber algún trabajo o algo? Perdón. Sí, va a haber exposición la tercera clase, pero el siguiente sábado ya yo con la lista esta semana lo voy a elaborar, voy a ver cuántos alumnos tengo para ver la parte cómo va a ser, de cuántos integrantes va a ser cada grupo. Va a haber una exposición, ese va a ser su trabajo práctico, porque les había dicho a un principio que cuando hay clases presenciales, su práctico es el 50% y el examen es el 50% de la nota. El práctico consistía en hacer sociodramas en base a los 12 principios de enfermería, ¿ya? Ese era el práctico. Como ahora las clases son virtuales, su práctico va a ser exposición de temas, pero eso lo vamos a ver el siguiente sábado. Yo voy a preparar ya los temas y voy a ver cuántos alumnos tengo en la lista para organizarlos. Ya, Licen, gracias. Gracias, Está bien, Licen. dicen, gracias. Dicen, disculpa, el otro sábado va a ser las clases a las 8:30. A las 8:30 el siguiente sábado, sí. Bueno, Licen, muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Gracias, Alicia. Hasta el sábado. Hasta el Gracias, sábado. Licen. Buenas No se tardes. olvide de colgar las diapositivas o el material. No, les voy a pasar las diapositivas de este tema. Gracias, Gracias, Licen. Licen. Que tengan un buen